The Business Year presenta entrevista con Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica. Con un crecimiento sostenido en los últimos 25 años y un pronóstico de crecimiento del 4,2% para 2016, Costa Rica se sitúa como uno de los países con mayor crecimiento de Latinoamérica. Pero a pesar de ello, temas como la infraestructura, la pobreza y el déficit fiscal son algunos de los principales retos. Soy Carla Alberti de la Rosa, la directora regional de The Business Year en Latinoamérica, y estoy hoy con el presidente de Costa Rica, señor Luis Guillermo Solís. Muchas gracias por recibirnos. Costa Rica tiene actualmente un déficit fiscal del 6%. ¿Qué se está haciendo en este frente y cuál es el significado, la importancia de la reducción de este para la incursión de Costa Rica en la OCDE y en la Alianza del Pacífico? Bueno, hemos definido desde la campaña política que este iba a ser un tema, sino el tema medular de la administración. 3 administraciones anteriores fracasaron con la reforma fiscal. El déficit pasó de un 2% a un 6% en menos de una década. Y 15 años después estamos todavía definiendo una pequeña reforma que incrementaría los impuestos en un 2% en el caso del IVA. O sea, no estamos hablando aquí de una reforma catastrófica, ¿no? Es una pequeña reforma con unas resistencias muy fuertes. Y para la administración este es el desafío mayor, porque fuera del tema fiscal todos los demás indicadores macroeconómicos parecieran estar bien, pero ese indicador con una probabilidad de calificación negativa, aún más negativa en las calificadoras de riesgo, nos puede poner en una situación verdaderamente complicada. Hemos dividido en 9 proyectos de ley las diferentes reformas, tanto en lo que tiene que ver con ingresos como en gastos. De esos 9 proyectos ya tenemos 4 aprobados y 2 que están muy cerca de ser votados ya en la Asamblea Legislativa, pero todavía ni siquiera hemos entrado a discutir los 2 proyectos grandes de ingresos, que son la transformación del impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado. Somos uno de los últimos países que todavía tiene impuesto de ventas, es una cosa de locos. Y un impuesto al valor agregado, un impuesto sobre la renta que tiene una carga de 13%, que es ridícula comparándola a los servicios que el pueblo de Costa Rica desea. Un querido expresidente costarricense, que fue quien abolió las Fuerzas Armadas, decía que los costarricenses tenemos gusto de champán y bolsa de gallo pinto, de arroz y frijoles. Queremos servicios de altísimo nivel, pero no queremos pagar por ellos. Y la democracia, las buenas democracias, no son baratas. ¿Por qué digo que esto incide directa y negativamente en nuestro ingreso a la OCDE o a la Alianza del Pacífico? Bueno, porque si no tenemos la sostenibilidad financiera que el Estado costarricense requiere, ni podemos aprovechar las ventajas que un tratado de libre comercio nos ofrece, ni podemos compensar los efectos negativos que estos tratados también tienen sobre ciertos sectores de la economía, particularmente agroproductivos. Tenemos un desempleo en Costa Rica que ronda el 9% de nuestra población económicamente activa. Eso suena muy alto o menos alto, dependiendo de los casos, pero en la historia costarricense está más o menos en el marco de nuestro desempleo estructural. Pero si no tenemos cuidado, ese desempleo se nos puede disparar, y ya está disparado en jóvenes, mujeres, afrodescendientes, personas con discapacidad. Y yo no quisiera imaginar a una Costa Rica que se derrumba porque el déficit fiscal, acompañado de un alto endeudamiento externo, nos coloca en una situación imposible. Otra vez, creo que un 6% es todavía muy manejable, pero ese 6% se nos va a convertir en el 8 o 8,5% al final de mi mandato. Hemos hecho un esfuerzo de sostener el 6 durante 2 años y medio, fundamentalmente recortando inversión del Estado. Y eso en algunos sentidos ha sido muy positivo, pero en otros nos está poniendo ya en un punto en donde no podemos recortar más, especialmente con un presupuesto que en el caso de Costa Rica es muy inflexible, tanto que un 95% del gasto del gobierno está definido por algún tipo de ley o por mandato constitucional, como es el caso de la educación pública. Entonces, necesitamos esa reforma fiscal para ser exitosos, y en algunos casos incluso lo vamos a necesitar para que nos permitan ingresar, por ejemplo, a la OCDE. Bueno, pues muchísimas gracias. Mucho gusto. The Business Year presentó
Entrevista con Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica.